tardes. Hablar con Rafael Vilche va a ser un honor para mí. Creo que es una persona que puede testimoniar desde dos áreas que yo creo que son fundamentales en la cultura cubana hoy. Uno, la creación, la literatura. Es un escritor con carrera ya de largo tiempo, ha escrito poesía y narrativa. Y por otro lado se trata de una persona que decidió disentir abiertamente de las políticas en Cuba del partido y de la política cultural en general, y eso ha tenido consecuencias para él. Está actualmente en Madrid y en esta tarde vamos a conversar un poquito. Vilche, yo quería comenzar la conversación para que no sea tampoco una entrevista convencional, yo creo que no tendría ningún sentido, que comenzaras hablando un poco de cómo era la idea de lo que era la literatura o debía ser en los años de juventud, cuando empezaste a interesarte en escribir y en impulsar una carrera, y cómo es a la altura de hoy después de esta experiencia de la que hemos hablado, que has transitado entre la creación y el hecho de sufrir las consecuencias de tener una postura determinada ante un poder. Sí, yo soy un escritor que comienzo a escribir a finales de los 70, a principios de los 80. Pero vengo a tener una conexión con otros escritores, con otros intelectuales a partir del año, a finales de los 80, a principios de los 90, que estoy viviendo en Santa Clara. Y allí conozco a algunos escritores y después retorno al oriente. Y era una especie de inocencia, de andar en eventos, de reunirnos, lo mismo en Bayamo que en Las Tunas. Y todo lo veíamos de otra manera, tan bello, porque era la amistad, y que me lees tus poemas, me lees tus cuentos, me lees la novela que estás escribiendo, y un poco que no ves la otra parte. O sea, el ser humano es un ser político, pero te hacían creer que no, que el escritor es un ser apolítico, que no tienes que meterte en que la vida de la política de tu país es la vida de los políticos, no de los escritores. Los artistas es hacer su arte, escribe, y eso lo piensan muchos escritores, muchos artistas, y son los que te hacen. Pero llega un momento, de hecho yo a finales de los 80, principios de los 90, fui el presidente de la Asociación de Hermanos ahí en Granma, y era muy lindo andar en eventos, pero no, llega un momento que tú ves más allá de eso, de lo que no te quieren hacer ver la gente que vive a tu alrededor, los trabajos que pasas tú y los trabajos que pasan tus vecinos, tu familia, tus amigos. Y llega ese momento en que tú dices, en que la copa se llena. Porque el cubano tiene una cosa, el cubano quizás no lo concibe así y no lo ve así, pero te empiezan a inocular el miedo desde que estás en la primaria o en el círculo infantil. Yo fui un niño de círculo infantil. Yo quizás inauguré los círculos infantiles en Cuba. En el año 70 yo estaba en un círculo infantil con mis hermanos. Y empiezan a adoctrinarte desde ahí. Y llega un momento en que yo quizás rompí ese hilo un poco en Bayamo, cuando fundamos un grupo que se llamaba el Grupo Espiral, e hicimos una revista a contraluz, que nos fueron encima por cada número que salió. Llegamos a sacar como 8 números. Pero desde luego me mudo a Holguín, y allí entonces empiezo a chocar la bola con escritores como Luis Felipe Rojas, que después fue un gran disidente, un gran opositor dentro de la cultura cubana y dentro de la disidencia cubana. Michael Hernández Miranda, el padre Olvier, que llegamos a hacer una revista que se llamaba Bifronte, que solo pudimos sacar 2 números porque el tercer número lo secuestró la seguridad del Estado, pero ya desde el primer número nos llevaron a sus oficinas. Por el primer número fue a mi trabajo un agente de la seguridad que yo no conocía, pensé que era un
un funcionario de Cultura Nacional, del Centro de Provincial de Casa de Cultura Nacional, porque yo trabajé además en el Centro de Cultura de Bayamo y en el Centro de Cultura de Casas de la Cultura en Holguín. Y el tipo fue a convencerme que yo debía trabajar con ellos, no para ellos, con ellos, que me iban a pagar además un salario si yo colaboraba con ellos, o sea, el salario de ellos, el salario que yo devengaba por cultura. Acababa de nacer mi tercer hijo, Andy. Y yo le dije, lamento, yo creo que es la primera vez que le voy a decir que no a alguien. No. En esa conversación él me decía, no, porque a Manuel García Verdesia lo acaban de visitar unos checos y él no ha reportado su visita. Y hasta ese momento yo no sabía que los escritores tenían que reportar la visita de amigos de donde vinieran. Y entonces ya la visión del intelectual, del escritor, es otra. Empiezas a ser un animal político o incómodo, pero no se te suma mucha gente de esa vanguardia que venía contigo, se van separando, porque quizás para muchos es muy fácil seguir mamando de esa teta de la 35, que es el decreto porque te pagan un dinerito por leer en algún lugar, por presentar tus libros, y nadie quiere desprenderse de eso. Pero cuando te desprendes sientes una libertad. Yo recuerdo que una vez a Luis Felipe le estaban pidiendo, ya cuando ya era un disidente reconocido, a Luis Felipe Rojas, le estaban pidiendo un libro de letras cubanas, que era quizás la editorial en que todo escritor cubano quería publicar y salirse de las editoriales provinciales. Y él dijo que no. Y yo le decía, ¿pero por qué? Dice, algún día lo vas a entender. Y el día que lo entendí, el día que también vinieron a proponerme publicar por alguna editorial nacional, que yo pude decir que no, así con esa tranquilidad, no quiero publicar en Cuba hasta que no se caiga la dictadura. Sentí esa libertad que sintió él porque no es fácil, o sea, el escritor escribe, nadie que me venga a decir, no, yo escribo para mí, no, llega un momento que tú sabes que tú escribes para los demás, tú estás escribiendo para un lector. Uno, dos, el lector siempre va a buscar tus libros, el lector tuyo. Y es muy lindo que en tu país se puedan leer tus libros, tus poemas, tus novelas, y es muy duro que no te publiquen, que te censuren. Como me sacaron un libro de Capiro, Salón del Reino, un libro de poesía que tenía aprobado en el 2013 y en 2014 me lo retiraron de la editorial antes de llegar. Ya tenía editores, iba a ser Otilio Carvajal, pero sientes una libertad tan grande, tan linda, que te puedes acostar y dormir como un bebé independientemente de todos los golpes que has recibido en el día. Te sientes en paz contigo, con tu conciencia y con los tuyos. Yo siento un orgullo inmenso de que mis hijos, todos mis hijos, estén orgullosos de mí. De poderlos mirar a la cara y decirle, y que ellos me digan, papá, te amo, sin ningún resentimiento, sin ningún miedo, sin ningún odio otro, como existen en familias que te miran, y tú eres el contrarrevolucionario, tú eres el tipo que, la oveja negra, que la gente del barrio sientan admiración por ti, los del barrio en el que tú naciste. Eso para mí es grandioso. Me gustaría que me comentaras algo específico sobre literatura. Tú, como habíamos dicho, has escrito narrativa y también poesía, pero has cultivado la décima, que es una forma de poesía, digamos, tradicional respecto a las fluctuaciones actuales de la moda, más dadas al verso libre, la poesía en prosa y tal. A la altura de hoy, después de tanto tiempo escribiendo, ¿qué nos pudieras decir sobre cómo entiendes la poesía hoy por hoy, después de todo lo que has pasado? Mira, hoy por hoy, yo sí escribí décima, escribí soneto a mis inicios, pero cuando llegué a la casa me casé con una decimista y una sonetista,
Me voy más por la poesía libre, o sea, siento esa libertad, ese ritmo de la vida distinto. Y es muy complejo. Por ejemplo, mi poesía va entre esa cosa lírica del amor y lo social. O sea, yo no deslindo una cosa de la otra en el poema, en el poema como tal. Ya en la novela, que es lo que más cultivaba en la narrativa, porque los cuentos que llegué a escribir o pasaron a mis novelas o se quedaron en antologías que no guardo. Generalmente yo no guardo mis libros. Mis novelas, sin habérmelo propuesto, son un poco históricas. Mi primera novela, Ángeles Desamparados, trata sobre la beca. Yo fui un niño becado y eso me dio tantos dolores porque hice un 7º grado tan idílico, pero el 9º y el 8º y el 9º fueron lo peor de lo peor. Para mí, las becas en Cuba fueron campos de concentración para niños y adolescentes y jóvenes. Y de eso va mi primera novela. La segunda novela que publiqué, que no fue la segunda que escribí, es Inquisición Roja, que trata sobre los campos de concentración en Cuba, que mucha gente en Cuba no conoce y no sabe de esa faceta de la revolución. Lo que sea. La Jumá. Fue un libro que me trajo bastante rollo, bastante problemas, un libro que bastante roncha levantó en la gente de la seguridad de Estado. El tercer libro que publico, que fue Premio Reinaldo Arena, Sálvame si puedes, es sobre un pueblo cautivo. Con los años me percaté que yo había crecido en un pueblo cautivo. Yo nací en el Cerro de las 1009, un pueblito de campo de Río Caute, del Valle del Caute, donde mi abuelo materno había sido colono, Rafael Vilches Águila. Y de esos lugares nos llevaron para Bajo del Yeso, una comunidad de edificios que se inauguró en el 70 y le ponen Bajo del Yeso por el lugar donde murió el asesino Ernesto Che Guevara. Y ahí fueron a parar. Yo decía, ¿por qué no solo la gente de los alrededores, la gente que habían ayudado a los rebeldes, que vivían en montecitos, bosquecitos, todos fueron a parar, bosques que después desbrozaron, los tumbaron todos por miedo a que se fueran a alzar otra vez contra lo que estaba sucediendo en Cuba. Pero también habían ingenieros de Santiago de Cuba, de La Habana, pilotos, técnicos, o sea que se habían portado mal en algún lugar y fueron a parar ahí. Gente muy triste. Yo pues decía, pero pues esta gente, pues, y con los años, por eso yo estuve maquinando quizás Inquisición Roja, la de los campos de concentración, porque oí hablar de la UMA desde muy chiquito, oí hablar de Ubermato desde muy chiquito. Ubermato siempre fue una especie de héroe oculto para la gente de mi pueblo. Los testigos de Jehová, yo recuerdo la primera familia de testigos de Jehová que conocí, Rebeca, que después se fue a vivir a los Estados Unidos y sus hijos, la mayoría de sus hijos hoy viven en Estados Unidos. Aquellos niños, era una sola familia, que los recriminaban, que los odiaban, que no usaban la pañoleta, que no cantaban el himno. O sea, todo eso me fue como permeando de otras cosas. ¿Por qué esta gente piensa así? ¿Por qué cree en un Dios que nosotros no vemos? Porque nosotros, por lo menos yo crecí sin una educación religiosa. Mi abuela siempre fue muy católica, la mamá de mi mamá, pero nosotros crecimos y yo decía, pero ¿por qué esta gente? Y eran solos y creían en un Dios y no le importaba que los dejaran. Y era una mujer, o sea, la cabeza de esa religión era una mujer, Rebeca. Después se fueron uniendo otra familia. Y otra cosa, a mí la poesía me salvó. Yo pude haber sido otra persona. Yo recuerdo haber empezado a escribir en la secundaria.
yo pensé que lo que escribía eran canciones que alguna vez se iban a cantar, porque yo fui un escritor que primero creció solo, no tenía otros escritores alrededor. Sí, siempre estuve rodeado de amigos que fueron trovadores, que cantaban las canciones de otra gente o cantaban sus propias canciones, viviendo en un pueblito que tampoco tenían relaciones con otros grupos artísticos de La Tuna y Bayamo, que eran los que más próximos nos quedaban. Pero de todo eso quizás yo era el único que leía. A veces me iban a buscar a la casa y ellos no se explicaban, pero pues, vamos, que estamos tomándonos una botella, no, tengo que leerme un libro que me prestaron, que mi hermana se va para la vez, que se lo tiene que llevar. Bueno, eso no estaba tampoco en mí, ellos no se lo explicaban, pero yo tampoco me lo podía explicar. No, que hay una fiesta, no, yo hasta que no me terminaba el libro, yo no. Pero para los estudios también fui un poco finalista, no fui no era malo, pero tampoco fui el alumno aplicado. Y la poesía fue llegó sola. Yo no te puedo decir llegó por esto. Yo iba caminando por las tardes y veía las hojas de los árboles caer del parque, la florecita. Y todo eso me iba alimentando. Yo llegaba a la casa y empezaba a escribir. Hubo tiempo de mi adolescencia que yo escribía 10 poemas en el día o en la noche. Mis padres se acostaban y yo me levantaba, encendía la luz de la sala y empezaba a escribir escondida. O me ponía a ver, estando en la primaria, me levantaba y encendía el televisor y veía la película que daban en la noche, muy bajito. Y mis padres al otro día me querían matar porque no me podía levantar o me dormía en el aula. Quizás también por eso fui un poco retraído. Recuerdo que yo hice un politécnico, no quise ir al PRE, que era quizás lo que me tocaba. Yo no cogí carrera en la secundaria, no quise ir al lugar donde estaban dando las carreras. Porque había sido tan violenta que no quise becarme. Le dije a mi madre que si no me matriculaba en un politécnico que había al lado de mi casa, yo no estudiaba más. Y ahí estudié riego y drenaje. La carrera peor vista en el politécnico se daba agronomía, sanidad vegetal, y yo hice riego y drenaje, que era lo único en lo que había plaza, y un amigo de la casa me consiguió. Y ahí quisieron hacer un taller literario y a mí no me permitieron, porque yo escribía poesía de amor y que querían que los que entraran escribieran poesía comprometida, poesía política. Yo no sabía qué es lo que era aquello, qué es lo que era una poesía política, una poesía comprometida. Después no recuerdo que ninguno de los que pudo entrar, ni siquiera sé si se hizo el taller literario. No los recuerdo, eran de mi provincia y nunca los vi. Después recorrí toda la provincia por mi literatura y el país. Yo no paraba en mi casa y llegó un momento que ya no me invitaron a más ningún lugar y lo agradecí. Prefería ser el afectado, ser la oveja negra. Pero sí, la poesía y la literatura me salvaron. Vinche, estás aquí en Madrid, estamos en Madrid. Háblame un poco de cómo ves tú mismo el hecho de haber salido de aquel pueblito en el oriente del país y terminado en una ciudad como esta. ¿Por qué? ¿Cómo lo ves tú desde el punto de vista personal? Mira, ahí voy a partir de mi último instante en La Habana. Al aeropuerto me fueron a llevar dos amigos, Camila Costa y Ángel Santisteban. Entré al aeropuerto y cuando me di el pasaporte y lo pusieron en algún lugar y todas las luces de aquella cabina se encendieron en rojo y el muchacho de la cabina me miró con los ojos así, como diciendo, y este terrorista que tengo aquí, y ponte de las rayas rojas para allá, una cosa así. O sea, fue como ese golpe de te vas a quedar encerrado en la cárcel, que te mantengan una hora detrás de unas rayas rojas, y después te metan en una oficina y te hagan las 1000 preguntas. Y lo primero que te pregunten sea, ¿tienes alguien en España? Y tú digas sí, no me gusta mentir. ¿A quién? A mi esposa. Y tú dices hasta aquí llegó mi viaje. Y empieces ahí en la conversación esa del policía bueno y el policía malo, y ahí cruzando preguntas y respuestas, y que te pregunten una de las cosas por las que tú no estás de acuerdo,
y tú digas que con los presos políticos y el tipo se ponga como un tigre boca arriba y a decirte que en Cuba no existen presos políticos, que los presos políticos no existen en Estados Unidos, y la cosa se ponga fea, tú dices ya, hasta aquí. Al final parece, ellos siempre lo que han querido es que yo me fuera de Cuba. La primera vez que yo salí de Cuba fue en 2016 a Estados Unidos y me amenazaron de muerte si volvía. Y volví. Me amenazaron que le iban a caer encima a mi familia y a mí, o sea, a mis hijos. De hecho, siempre estuvieron atacando mucho a mis hijos más pequeños. Abrían el mayor Jordan, el segundo. Desde que tenía 11 años lo están amenazando por teléfono. Ahora está conmigo aquí en Madrid. O yo con él porque él llegó primero. Mira, entrar a ese aeropuerto de aquí de Barajas y salir y ver a parte de mi familia esperando y poder gritar patria y vida a pulmón ahí y que la gente te mirara. Unos sabían lo que estabas diciendo, otros no, porque me imagino que había mucha gente de muchos países, todos españoles. Salir del aeropuerto y ver esta ciudad tan bella, tan hermosa, y pensar, esto fue lo que nos robaron, esto fue lo que nos merecíamos los cubanos, esto era lo que iba a ser Cuba después de 1959. Una ciudad preciosa, con muchos pulmones naturales, muchos amigos, que la gente no sepa quién tú eres cuando vas por la calle, que no sientes a nadie siguiéndote, que entres a una librería y tu esposa grite tu apellido porque te está llamando la atención por un libro y la librera sepa quién eres tú y pregunte, Rafael Vilches, el escritor cubano, y te erices así como, esto no es posible, si en Cuba nunca me pasó. En Cuba la persona, si alguna librera sabía quién era yo, más bien bajaba la vista y intentaba saber que yo no había entrado a la librería, si es que me conocían. Generalmente los libreros y libreras en Cuba no conocen a los escritores. Generalmente no te conocen a veces ni en el pueblo que naciste. Y eso es, Madrid es una ciudad muy bella, de verdad que sí. Respirar la libertad. Esta libertad que siento ahora no la sentí cuando estuve en Estados Unidos, ni cuando estuve en Puerto Rico, ni cuando estuve en Bogotá, Colombia, en la Feria del Libro de 2018, donde fuimos a presentar mi novela y los libros de otros amigos, como Ángel Santisteban, Faisel Iglesias, Armando de Armas, no precisamente en la feria, sino en una universidad que nos había invitado a presentar nuestros libros. Es sentirte otro, sentirte que eres persona, que nadie te está vigilando para joder. Es lindo, muy lindo.